Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta primera sesión del año 2024 del ciclo de poesía de mujeres organizado por la Librería. Para esta ocasión, para esta lectura, contaremos con la presencia de las poetas Blanca Luz Pulido y Alicia García Vergua. Antes de dar comienzo a la lectura, me gustaría leer las semblanzas biográficas de las poetas. En primer lugar, Alicia García Vergua nació en la Ciudad de México el 9 de septiembre de 1954. Es poeta y ensayista. Es autora de los libros de poesía Fatigarse entre fantasmas, Ediciones Toledo 1991, La anchura de la calle, Conaculta, colección Práctica Mortal 1996, Una naranja en medio de la tarde, Libros del umbral, Pablo Bullosa 2005, Tramas, Cálamos, Imba, Conaculta 2007, El libro de Carlos, editorial Con Mala Suerte 2007, Ser y seguir siendo, editorial Tectofilia 2013, Los zapatos en círculo, breve antología de la Universidad de Guadalajara 2020, y Canciones en voz baja, ediciones Bonar UACM 2021. Y de los libros de ensayo e inmersiones, Dirección General de Publicaciones UNAM 2009, y La lucha con la zozobra, La libertad bajo palabra de los poetas Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, Jorge Cuesta y Octavio Paz, Universidad Autónoma de Nuevo León 2022. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de México 2001-2006 y 2011-2013 y 2017-2019. Tiene una larga trayectoria en la divulgación científica y trabajó como editora y escritora de textos de divulgación de la ciencia de la revista Cómo Ves, y como coordinadora en el portal Taller de Escritura Creativa en Divulgación Científica Cienciograma, en la Dirección General de Divulgación Científica de la UNAM. Ha impartido recientemente talleres de poesía y ensayo en la UANL y en la UNAM. Y Blanca Luz Pulido, Estado de México, 1956. Poeta, ensayista y traductora. Estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Literatura Mexicana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue miembro del tercer programa para la formación de traductores del Colegio de México. En 1999-2000 estudió en la Universidad Clásica de Lisboa el curso superior de traducción de portugués, con una beca del Instituto Camões. Ha publicado, entre otros, los siguientes títulos de poesía: Raíz de Sombras, 1988, Reino del Sueño, 1996, Cambiar de Cielo, 1997, Los Días, 2003, Pájaros, 2005, Al Vuelo, 2006, Libreta de Direcciones, 2010, La Tentación del Mar, 2012, Cerca Lejos, Antología Personal, 1986-2013, del año 2013, y Poderes del Cuchillo, 2015. Algunos poemas suyos se han traducido al italiano y al inglés, y en 2013 la editorial Mantis publicó una traducción de su obra al portugués, Libreta de Direcciones, Caderno de Enderezos, Antología de Poemas 2005-2013. En 2019, la Universidad Nacional Autónoma de México publicó una antología de sus poemas en la colección Material de Lectura, Serie Poesía Moderna número 214. En 2023, la editorial Dark Light Publishing publicó su libro Lunática, Monstruo, en edición bilingüe. Es autora también de los libros de ensayos Una familia de árboles, Reflexiones sobre los libros y la lectura, Rayuela, Guadalajara 2011, y Cartas Lusitanas, notas sobre poetas y narradores portugueses, UNAM 2012. De 2009 a 2023 fue profesora e investigadora en la carrera de creación literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. También ha impartido talleres de poesía y de traducción. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy selecto público. Les agradecemos mucho su presencia selecto y muy bien, bienvenido. Voy a leerles algunos poemas un poco en desorden de esta pequeña antología que hice para la UNAM. Los papeles de nadie. Está dedicado al poeta colombiano Juan Manuel Roca. Tal vez algún día guardaron mensajes importantes, recados urgentes, secretos.
Terminada su tarea, ni siquiera llegaron al cesto, ya no digamos a la celosa gaveta del escritorio. Se extraviaron, desaparecieron, alguien se deshizo de ellos. El caos y nadie, sus artífices, los leen ahora. Libreta de direcciones. No la abras, solo tiene el mérito de los objetos que sobreviven a través de mudanzas, exilios, migraciones. Saltan en sus páginas demasiados años, demasiados adiosos inundan la A. De la C a la F alguien más escribió en tinta verde nombres de felices desconocidos que alguna vez estuvieron invitados a cenar. ¿Quiénes son Antonio, Adriana, María Luisa, que sin apellido, como pueblan los amigos, las libretas, me miran sin memoria? ¿De qué libretas antiguas formo parte? ¿En qué borrosa tinta me estoy desvaneciendo ahora? Te cierro mucho antes de la Z, te exilio al pasado, donde otra yo quizá sigue hablando por teléfono en tardes definitivamente ajenas, con Ingrid, con Ignacio, con Fuensanta. Creo que este poema tendría que estar en una especie de serie de nostalgia de objetos que ya no existen, porque ya no hay libretas en direcciones. El otro día me puse a pensar en eso, ¿no? Cómo la poesía también da testimonio de cosas que ya no existen. Claro, cuando uno los hace no piensan en eso, pero pasan los años y ya no hay telegramas, ya no hay libretas de direcciones, una serie de cosas que ya nos abandonaron. Tejer, bordar. Con las tardes prendidas de los dedos, hilan, bordan, tejen el tiempo las mujeres. Otra vez más. Con las tardes prendidas de los dedos, hilan, bordan, tejen el tiempo las mujeres. Un lazo aquí, un pespunte allá, y años o días no memorables llegan a su forma textil, tangible. Simetrías que concentran en azules y morados, en verdes, en rotundos rojos, los deseos, y dispersan en los espacios en blanco los olvidos. Este poema se llama Sueño de la estatua y está obviamente inspirado en un poema de Villaurrutia que van a reconocer. Sueño de la estatua. La estatua acecha mientras las sombras duermen entre el silencio y la luz petrificada. Perderse en el eco de sus pasos, en su mirada, hermana del insomnio, en el rostro cubierto por el blanco grito que su sangre derrama en los espejos. El eco fugitivo de su sombra labra este sueño 100 veces en mis dedos. La estatua ya me alcanza, desnuda al fin del eco de sí misma, dormida para siempre en la cárcel de mis párpados cerrados. Este poema tiene mucho tiempo. Tu rostro. De los enigmas del mundo, elijo tu rostro, cifra y sueño. En la orilla del silencio, en los milenios, somos solo un silencio, un gesto de los días, pero en tu rostro contemplo los infinitos seres que en ti han sido, las constelaciones, las mareas, los naufragios que habitan en tu sangre, las estrellas que fueron necesarias para inventar el cielo que una noche ambicionó que tus labios existieran. Este es mucho más juguetón y lo dediqué después de haberlo escrito realmente a Isabel Freire, porque en alguna ocasión que convivimos en algún encuentro de poesía lo leí y a ella le gustó y eso a mí me dio mucha gracia. Gimnasia numeral. Agotados en sus cifras, números van y vienen, tardíos, indestructibles, monocromos, para mis ojos que nunca bailaron su danza de sumandos y multiplicandos,
para mí siempre minuendos en la infinita pereza de entenderlos. Saltan alegres, próximos y ajenos, inventando un ritmo en carnaval aritmético y eterno. El 6 con su monóculo de plata y su pareja indisociable, el 9. El 8 dividido, esquizofrénico, que no perdona el 3, sensual y explícito. Mientras el 4 avanza a saltos, el 5 no decide su camino. El 7 se suicida con la tilde y el 1, asténico, se asocia al opulento 0, siempre a dieta. El 2, con su actitud de cisne, es el número más bello de esta serie, porque es corona y cumbre de 2 unos que olvidaron por un instante la agonía de avanzar en solitario para unirse de nuevo únicos a otros y llegar antes al mismo fin de todos en la escritura que dicta el punto y coma y nos transforma en cifras que así siguen bailando la danza en que mis ojos ya se cierran, cansados de esta vuelta. Y un pequeño poema en prosa que está dedicado al gran Julio Torri, que tiene un epígrafe de Torres. El poema se llama Variaciones sobre un tema de Torri. Tiene un epígrafe de Ladrón de Ataúdes de Julio Torri que dice: mi voluntad dormita bajo la superficie brillante y negra de una taza de café. Ante la primera taza de café del día, miro la columna de vapor perezoso y lento que la superficie exhala. Mi voluntad se vuelve caprichosa y la más leve ráfaga de aire la dispersa. Las formas del vapor son diversiones del azar, un azar ante el cual mis empeños pierden fuerza. ¿Y para qué? ¿Para qué esto o aquello, o ni esto ni aquello? Mi matutino deseo de administrar las horas y las tareas entrevistas hace unos minutos, ahora son solo proyectos, vagos apuntes en el ánimo. Mis planes se diluyen como la cucharada de azúcar en la taza. Aquella claridad de hace un momento me parece absurda. Mi libertad ha sido siempre un engaño, una ilusión. En cambio, el café, el calor de la taza, su aroma en que se conjugan centenares de sustancias, esperando que las beba para comunicarme algo, aún no sé qué, pero esencial, solo eso importa. Es el único reino a mi alcance y en él no hay imprecisiones, nada que elegir. Bebo su oscuridad, me escribe su tinta. El mundo entero podría hoy, tal vez, reconstruirse y girar un día más en sus innumerables engranajes. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Qué maravilla leer aquí en corto. Con un selectísimo público. Voy a aprovechar que la Universidad de Guadalajara hizo una antología de mis libros y bueno, aquí hay poemas de todas las épocas, entonces puedo hacer como un recorrido de los poemas de cada libro, de un poema de cada libro. Creo que sí me alcanza el tiempo. Este es de mi primer libro, que era Fatigarse entre fantasmas. No me acerco a ti cuando te toco, sino a la nostalgia largamente paladeada que cubre los muros limpios de las tardes y contempla en el humo los recuerdos vacíos. La experiencia es un abrazo precario, una mano distraída que suelta en un cruce entre la multitud.
Ahora trato de enlazarme a esa mano que en mí viene y va, como es ese autobús donde nos conocimos y viaja normalmente sin nosotros. Pero es solo una línea que trata de atrapar con un señuelo un pedazo de tiempo que soltamos para que nos hiciera falta siempre. De mi segundo libro, La anchura de la calle, les voy a leer un poema que a la gente del exilio español les gustaba muchísimo. Mi infancia transcurrió en 2 edificios y en los grandes terrenos de una escuela que ahora no se encuentra donde estaba. De aquellas construcciones me quedan los retazos que a veces aparecen en mis sueños, camarotes aislados de su entorno marino. Las casas eran ojos por los que escudriñamos la ciudad antes de caminarla. Mi infancia se fue por las ventanas, balcones y azoteas, bajo un cielo que asaltaba siempre con la duda de por qué vivir ahí y no en otra parte, donde hubiera edificios parecidos. Ir a la escuela era un desembarco y volver a embarcar en otra nave distinta de sus calles aledañas. Allí había otros niños que veían pasar por su ventana a la ciudad asilo. Ella estaba allí fuera, indiferente, tan imposible como aquellas ciudades que perdieron los padres, los abuelos. Pasear por ella y encarar su silencio era un deseo secreto que nos alimentaba, ya nunca el de ir más lejos. Después de la comida, ella nos dedicaba un silencio de hombres detenidos en distintos lugares de la calle. Mientras ellos miraban hacia arriba, se marcharían los árboles, los postes y las casas. A las 6 de la tarde, todo se reanimaba. Un río de sirvientas iba al pan. Ellas nos conducían entre risas porque eran vigiladas a distancia. Nosotros no entendíamos. Seguíamos sin pensar el curso natural de aquellas venas. Y ahora les voy a leer de mi libro Una naranja en medio de la tarde, un poema que está dedicado a Tomás Segovia, que escribía siempre en los cafés. El café se llama. Alguien se sienta solo en una mesa, atisba sin mirar y medio escucha el trajín de los trastes y un rumor que se eleva haciendo resonar las carcajadas. El débil tintineo de un cubierto, los transeúntes que pasan por la acera le levantan la vista y marcan una pausa a lo que está escribiendo. Afina las palabras en medio de un murmullo que se va por la puerta y deja un chiflón. Al borde de la taza se abandona y piensa en frases que el humo va lanzando por los aires. Esas palabras no germinarían en el silencio de una habitación. Necesitan que un mundo las abrigue sin conducirlas a ninguna parte, que las dejen ahí y otros las lean al borde de otra taza, al paso de la gente. Del libro que siguió a este, que se llama Tramas, que fue en el libro en el que me empecé a meter en la cuestión de la familia. Les voy a leer un poema dedicado al catalán, que era la lengua que hablaba mi papá y su mamá, en fin, ¿no? El catalán. En mi infancia, mis padres lo fueron enterrando. Solo lo usaban para andar por casa. Mi abuela, en cambio, vivía todo el día apoyada en su lengua. Su catalán también crecía allí, en ese suelo árido, donde tuve 2 nombres, aquel con que mis padres me llamaron y el de mi yo silvestre y marginal en boca de mi abuela. Ya no tengo ese idioma ni ese nombre, solo el recuerdo del clima agreste en que mi abuela hablaba. Había un ruido excesivo que me impedía saber lo que mis padres callaban al perderlo.
pero yo aún escucho su música huidiza, pero yo aún escucho su música huidiza. Me da lo necesario para ir tanteando entre la oscuridad. No puedo conformarme como lo hacía mi abuela, imaginando que las palabras surgen solo para dar forma al pensamiento. Necesito que me hagan tropezar, que me fijen en que no puedo ver así de golpe y me obliguen a estar, a detenerme. Este siguiente libro, el libro de Carlos, es un libro que escribí pues por la muerte de mi difunto esposo, Carlos García Tor, y bueno, son puros poemas de duelo, ¿no? Les voy a leer este. No es el recuerdo de haberte visto en el ataúd lo que me duele ahora más que nada, sino esa despedida el domingo anterior a que murieras. La llamada que te hice al llegar a Tepic, hablando del avión pequeño en que viajé, y cuando en la noche al llamarte ya no me respondías. En mi pecho se abren los abismos de pequeños acontecimientos que me detienen en un presente eterno e inolvidable. Mi cuerpo se desconoce ante todos los signos de tu muerte y busca tu presencia en todos los objetos o en lo último que hiciste o que dijiste. Pero mi cuerpo también sabe que no estás y que lo que era tuyo y también suyo se ha retirado fatalmente, que ya estoy sola aquí, sola contigo adentro. Ahora les voy a leer un poema del siguiente libro que escribí, que lo publiqué en Textofilia, que se llama Ser y Seguir Siendo. Y esto está dedicado a los perros. Tengo muchos poemas dedicados a los perros, igual que a las gemas. Por la tarde en el parque, así se titula. El epígrafe es de Eliseo Diego y dice: él vivía en el jardín como la esfinge, estaba en el jardín sencillamente. Estamos aquí con nuestros perros para olvidar a quienes hemos sido en este día. Ya no decimos nuestros nombres, solo los de los perros. Estamos aquí para purificarnos de intenciones, no para ser indiferentes. La voluntad de ser nos pesa mucho y esa necesidad de los perros de estar con la manada provoca un gran alivio. Queremos disfrutar, verlos correr airosos, gastando a manos llenas de energía que nosotros ahorramos para vivir más tiempo, para pensar también a manos llenas. Ellos nos dan el cuerpo que perdemos y que desea ir alegremente tras la pelota que la vida lanza. Y ahora, por último, les voy a leer un poema como penúltimo, un poema de un libro que tengo inédito, que se llama Salto y Sueño, que es un libro como eslabón entre Ser y Seguir Siendo y Canciones en Voz Baja. Y hay allí como toda una serie de juegos poéticos que después se me hicieron más reales en Canciones en Voz Baja. Este poema se llama Iluminación. De mañana un río de sol corre por la acera y cascadas de luz caen de las ramas. Las hojas brillan, quizá mi perro y yo también. Recibimos contentos este baño, el verdadero, y vamos avanzando hacia la tarde porque es la vida. No hay otro camino que podamos seguir. Y por último, les voy a leer un poema de este libro que publiqué aquí, con Bonilla, de Canciones en Voz Baja.
¿Qué somos sin el cuerpo que a todo da sentido? No importa cómo esté, aunque cojee, aunque una mano tenga que ayudar a la otra. El cuerpo siempre sabe cómo seguir viviendo. Pero ahora el tuyo se ha olvidado incluso de comer y de pronto se queda sumido en el vacío. Ahora necesitas al animal presente en tus poemas, sus ganas de comer y ser comido. Esa naturaleza feroz que tú contemplas con asombro, piedad y mucho miedo. El ansia de vivir y ser contemplativo en ti se contradicen. Un latido y una culpa te dominan, no te dejan dormir. Tienes que hallar los cables que los unen. Sueño que te ayuda a buscarlos en un desván inmenso de tu mente. Muchas gracias. Bueno, como parte del ciclo, ya habíamos conversado tanto con Blanca como con Alicia, que a nosotros nos gusta que además de disfrutar la lectura de los poemas, tengamos la posibilidad de ver detrás de la trastienda de la poesía cuál es el pensamiento, cuáles son las ideas que están justificando en los poemas. Entonces, a propósito de eso, yo tenía algunas preguntas para hacerle aquí a las poetas presentes. En primer lugar, para las dos, ¿cuáles son los principios que guían la escritura de tu poesía? Tanto para Blanca como para Alicia. Bueno, es una pregunta muy difícil de responder, porque cuando uno empieza a escribir realmente yo no lo hice hace años, ¿verdad? Guiada por algún principio más que, en fin, el tanteo de varios talleres poéticos en los que estuve, era siempre como desnudar la palabra y no alejarme de la retórica, digamos. Y bueno, yo siempre me fascinó desde niña. Yo leía en algunas antologías poemas de López Velarde, poemas de Neruda, y desde entonces yo sentía que eso era otro lenguaje, otra forma. Claro, en aquellos años ni siquiera remotamente pensé yo poder escribir, no era algo que cruzara mi imaginación. Yo escribía, creo que unos cuentos ahí muy raros, como tipo Manuel, tipo como fábulas, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí tenía yo muy claro es que yo quería estudiar literatura, lo supe siempre desde la preparatoria incluso. Entonces, los principios, digamos, que han sido, bueno, poder acercarme a expresar algo de tal forma que quede o que intente quedar, ¿no? En el imaginario, o ser uno de esos privilegiados autores que las personas recuerdan las líneas, los versos y ya no saben quién los escribió. Ese sería. Gracias. Bueno, pues en mi caso, yo no estudié literatura, yo estudié filosofía y bueno, en un principio yo tenía muchos amigos poetas, admiraba mucho la poesía. Mi papá era un amigo muy cercano, por ejemplo, de Tomás Segovia, y yo era amiga también muy cercana del hijo de Tomás, que también es poeta, Francisco Segovia. Entonces leía muchísima poesía y yo moría de la admiración, pero pensaba que era imposible en mi caso llegar a ser algo así, porque yo estudié filosofía y en un principio me dediqué a la cuestión editorial, sobre todo en la divulgación científica, pero es una cosa muy curiosa porque como que me fui dando cuenta de que pues que la poesía es una especie de introspección, es una especie de observación de tu propia mente, de tu propio lenguaje, y eso es lo que siempre me ha motivado, o sea, a escribir poesía. Hay como una especie de gran curiosidad por lo que estoy pensando, o por lo que estoy haciendo, o por lo que estoy sintiendo, pero como una curiosidad como
si mi mente no fuera o sea, no en un plan romántico, ¿no? De esto, en el caso, sino que me asombra mucho me asombran mucho todos nuestros procesos de pensamiento, todas nuestras, cómo todo va cambiando dentro de nosotros, simple y sencillamente por vivir, ¿no? Y entonces cuando me di cuenta que eso era realmente lo que hacen los poetas, empecé a entender que, bueno, pues que el oficio de la poesía se podía ir aprendiendo por, después, ¿no? O sea, que fundamentalmente era eso, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Bueno, entonces ahora me gustaría hacerle una segunda pregunta para ambas. ¿Qué influencias literarias, artísticas, filosóficas han sido esenciales para el desarrollo de tu poesía? Para las dos, por favor. Yo, en mi caso, Ramón López Velarde, que fue de los poetas que primero leí. También me gusta mucho la poesía de Pablo Neruda, sobre todo algunas partes de ella. Los contemporáneos, definitivamente, ahí sí, no hay otra. También amo los poetas barrocos, Quevedo, Lope de Vega, Garcilaso. Y más recientemente, por ejemplo, la poesía portuguesa, la poesía de Pessoa, de Nuno Giudice, de otros autores portugueses y también de algunos autores latinoamericanos como Eugenio Montejo, como Oscar Ján. Un autor, mejor dicho, un amigo que me ayudó mucho durante años, un profesor, que os recordará aquí, Germán de esa, porque él nos abrió a muchas personas que éramos sus alumnos una gran cantidad de posibilidades de disfrutar la literatura y conocerla de manera profunda. Él era sumamente brillante para expresar y para comunicar. Borges, obviamente, que me llegó mucho por Germán de esa también. Esos son algunos de los que puedo pensar. Pues yo estaba pensando, o sea, los primeros, o sea, entre la primera poesía en serio que leí fue la de, que escuché también, fue la de Tomás Segovia. Pero para mí también, bueno, hay muchos poetas que me encantan, ¿no? Pero aprendí Yomi García Scott, que es un poeta poco leído y que tiene unos poemas increíbles. Yo me acuerdo, fue de los primeros poemas también que leí por el contacto familiar con ellos, ¿no? Y bueno, pues todo eso a mí me fue formando. O sea, a mí me gusta muchísimo leer poesía. Me gustan, por eso escribí sobre los contemporáneos, he escrito sobre Eliseo Diego, he escrito sobre contemporáneos míos. A mí sí me han influido contemporáneos míos junto a los que he escrito, ¿no? Como Blanca Luz, como Antonio del Toro, como Fabio Moravito, como Pancho Segovia. O sea, yo he estado como muy relacionada escribiendo con otros poetas, y yo creo que hay allí como una especie como de comunidad en la que terminas de alguna manera tus poemas pues se unen como a una conversación con otros poetas contemporáneos tuyos, y yo creo que eso es muy importante. Eso es muy importante, y eso de alguna manera como que abre la poesía por muchas vías, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en un amigo que tenemos en la tertulia que es un excelente poeta que se llama Francisco José Cruz, en otro amigo que tenemos, Arturo Gutiérrez Plaza, ¿no? Amigos que han pasado por la tertulia,
Carmen Villoro, que está en la tertulia, bueno, ahora no, podría mencionar un montón de gente, pero yo creo que que las influencias, naturalmente que las lecturas de la poesía mexicana para mí han sido indispensables y de la poesía española también, pero yo creo que esa comunicación con los poetas, que son tus contemporáneos. Hubo un tiempo también en que me llevaba muchísimo o sea, que hablaba muchísimo con Pancho Segovia, con Carlos López Beltrán, y esa comunicación le da como una vitalidad a la poesía, le da una conversación que se necesita, ¿no? O sea, cuando uno lee a los contemporáneos, cuando uno lee detenidamente a Villaurrutia, a Cuesta y a Gilberto Owen, por ejemplo, que eran muy cuates, te das cuenta allí que había como un gran intercambio. Y el propio Paz, cuando uno lee también a Paz así con detenimiento, pues te das cuenta de que Paz se comunicaba con muchísimos poetas, no solo traducía y en fin, sino que había como una gran comunicación con otros poetas que también engrandecía su poesía, ¿no? Yo creo que parte de mantener la vitalidad de la poesía y de mantenerse vivo dentro de la poesía es precisamente lograr mantener esa conversación a través de los poemas con otros. O sea, porque es la manera en que la conversación se va haciendo grande, en la que se van incluyendo otros, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en el grupo que formó Eliseo Diego, ¿no? En Cuba, ¿no? Es más, Eliseo Diego tiene un poema que dice que un poema es una conversación, ¿no? Y en la penumbra. Entonces es eso. Yo creo que de alguna manera la poesía es una conversación viva que es muy importante para las sociedades. Muchas gracias. Y para cerrar por lo menos esta parte, ¿qué caminos crees que seguirá la poesía futura, tanto para Blanca como para Alicia, por favor? La bola de cristal me está tardando. Yo pienso que hay una multitud de caminos ahora. Es muy difícil saber hasta qué punto esta nueva inteligencia artificial va a influir. Acabo de leer en un sitio que una chica japonesa ganó un concurso y que luego de poesía y que luego ella confesó que gran parte de su obra se había apoyado en la inteligencia artificial. Entonces ahora vamos a tener que contar con ese nuevo competidor, elaborador de metáforas digitales. Y también ayer estuve en una conversación con unos chicos a partir de este nuevo libro del que ahorita les voy a leer unos poemas. Y decían, alguien comentaba que por qué no hacer más difusión de poesía vía TikTok. Y que ahora los chavos están mucho leyendo sus poemas en TikTok. Y que es como que ya una especie de vía alterna y que ya, quién sabe si en el futuro, o por lo menos para algunas generaciones, no sea tan importante hacer libros y eso, sino hacer videos de TikTok. Bueno, yo pienso que van a coexistir muchas cosas y que seguramente va a haber mucha innovación, pero el poder de una imagen, el poder de un texto articulado y no solamente fragmentario, como básicamente es lo que se puede hacer en TikTok, ¿no? Pues el tiempo ahí te consume. No vas a leer Muerte sin fin en TikTok, no. O qué sé yo, la décima muerte de Villaurrutia, o el primer sueño, los grandes poemas, o lo que hizo Jaime Sabines sobre su padre. O sea, la gran poesía necesita un tiempo, necesita una especie de dedicación, de atención, de concentración,
que no se pueden dar en una época fragmentada y superficial. Esa es mi opinión. Gracias. Yo tengo la sensación de que, bueno, esto es muy raro, pero bueno, yo que estoy bastante pendiente por ejemplo, del Facebook, que no es como el TikTok, que es para viejitos como nosotros. Pero yo creo que por las redes, por esas redes, circulan muchísimos poemas. Y yo creo que ahora, o sea, paradójicamente, los libros de poesía, antes la mayor parte de la gente no tenía acceso a los libros de poesía y la gente no leía poesía, es más, ha sido un hábito que se ha ido perdiendo, pero a través de las redes yo me doy cuenta que de pronto, bueno, de pronto hay un poema de Paul Valéry, o hay una traducción de un poema de Eliot, de T.S. Eliot, que son. Entonces de pronto tiran por ahí poemas que son una maravilla, pues, y poemas también pésimos, ¿no? Y pero circula muchísima más poesía por la red. Yo creo que es muy importante que la gente tenga contacto, aunque no pueda leerlo profundamente, pero yo creo que el lenguaje de la poesía es como un lenguaje que posibilita leer muchas cosas más. O sea, el lenguaje de la poesía es como las matemáticas del lenguaje, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que igual que la gente a través de la computación y de toda una serie de cosas novedosas científicas tiene contacto con las matemáticas, porque eso sí es la realidad, yo creo que a través de la poesía la gente no va a perder esa noción de que el lenguaje es complejo, de que el lenguaje es metafórico, que el lenguaje tiene una complejidad semiótica que no es algo simple ni algo llano, ¿no? Entonces yo creo que que pese a que se banalice, pese a que la gente quiera recitar poemas en TikTok, o sea, mientras haya contacto con ese lenguaje, no vamos a perder algo que es importantísimo para la naturaleza humana, porque yo creo que ese sentido profundo del lenguaje es lo que nos hace humanos, ¿no? Y lo que nos hace humanos y profundos, ¿no? O sea, y entonces yo no veo mal, yo no sé qué va a pasar con la poesía, ni qué utilidad le pueden dar, porque en realidad no tiene ninguna utilidad, ¿no? Y pero finalmente que la gente, que sigan flotando por allí los poemas, y que de pronto floten poemas que no flotaban antes, ¿no? O sea, porque, antes no pasaban por la red los poemas de T.S. Eliot, ¿no? Entonces, yo creo que eso tiene como, que eso es bueno y dará lugar a otras formas de vida que no sabemos cómo son, pero que no se va a morir la poesía. Bueno, muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Blanca. Y si les parece ahora, sigamos disfrutando con la poesía de ambos, por favor. En esta segunda parte voy a leerles algunos algunos poemas de este libro que se publicó recientemente, 2 meses en Estados Unidos, en Nueva York, y se puede conseguir por Amazon porque no hay en librerías, no se distribuirá aquí en México, casi nada. Y lo bonito de este libro es que se hizo la traducción en inglés y está bastante bien hecha, lo que, bueno, le da un poco más de posiblemente lectores en otro idioma, en inglés. Hojas, dedicado a Jan Hendricks.
¿Qué es una hoja? ¿Qué es un bosque? Un bosque está completo dentro de una hoja. Entre las nervaduras hay luz abriéndose paso, derecha, izquierda, meandros infinitos, milímetros laboriosos. La mañana surge, la tarde se dibuja a sí misma en sus delicados goznes, en sus arterias verdes. ¿Es una hoja? Nada más. ¿Dónde empieza? En la rama prendida del árbol, ceñida al tronco, unido a la tierra, afirmadas sus raíces en lo oscuro. ¿O empieza en el tiempo, hace millones de años, la misma hoja circular, concéntrica que todos somos, las nervaduras, el verde respirándonos, la tierra que somos, fuimos y seremos? En mi poesía aparecen mucho, no todo el tiempo, pero las aves. Entonces, en este libro también se colaron, este se llama Concierto. Bordaba en el aire un pájaro su fuga de pétalos sonoros. 3 trinos, 3 notas, repitiendo siempre la primera frase de su canto, en un lenguaje claro y transparente, y yo sin comprenderlo, más atenta. Después de las 3 notas, improvisaba un arpegio final que en cada frase era distinto. Tal vez su disertación sonora tenía, además de mí, oyente no prevista, otro destinatario al lado, para mí desconocido, fuente de su algarabía. Aunque pequeña, era un ave de ciudad, desplegando sus artes de cortejo en algún lugar de un árbol de la cuadra. Su extensa elocuencia tenía una meta precisa, o tal vez no. El resto de los vecinos, soñolientos a esa hora temprana, no se harían la pregunta, solo yo. Canto obsesivo y circular, celebración del aire o argumento nómada, como las notas, compases y acordes que nos regala el día, que nunca, 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 aunque a veces parezca el mismo, se repite exacto. Un poema un poco largo, pero que tiene mucho que ver con el esqueleto mismo de este libro, que se llama Viaje a la Luna. Viaje a la Luna. No iré a la Luna nunca. Del lecho de sus mares secos, nunca tendré una mínima roca. Nunca sabré si pesan en mi mano lo mismo que las piedras de la tierra. Conozco los nombres con que los astrónomos han decidido bautizar sus accidentes: mare tranquillitatis, mare cognitum, mare vaporum, mare serenitatis. Yo, en cambio, veía en ella el mar de la inquietud, la llanura del insomnio, la cordillera de los sueños. Sin boleto para el viaje, soy un polizonte de las naves espaciales. Conozco el mar de la serenidad, el cabo de las sorpresas y otros sitios que son mejores en la luna que aquí abajo. Salto de la almohada directo hacia ella y de cualquier segundo distraído, atrapado en las manecillas del reloj, también. Lo que me transporta no es de metal, ni requiere combustible. Mis viajes no aparecen en las noticias, no alcanzarían una palabra en el diario más ínfimo. Muchos días me pierdo en alguno de sus mares. Aquí abajo se quedan esperándome justo donde aparezco, ahí donde no estoy. Hay libros que he perdido porque huyeron algún estante de las vagas bibliotecas de la luna esperando mi llegada. En mi pared hay un mapa de la luna. Cerrando los ojos, apunto a un sitio en él y decido que un día he de nacer ahí. Entonces podría ver de lejos mi país y mi barrio y mi calle, árboles, el campo y las montañas, y a todos los humanos que habitan el planeta.
y diría, qué hermosa se ve la tierra desde lejos. Entonces tendría tiempo para todo lo que no puedo nunca hacer. Leer los libros que esperan callados en mis libreros, siglos para pensar, milenios para considerar las hormigas, las aves, las piedras y la nada. Azul y helada, miraría la lejana tierra desde los desolados, hermosos y secos mares de la luna. Y por penúltimo, como dice alguien, por penúltimo, les voy a leer dos poemas que son un tipo de poemas que yo antes no había hecho, pero que ahora me ha gustado empezar a practicar, que son poemas un poco lingüísticos, un poco, espero que no sean simplemente ingeniositos, sino realmente lúdicos. Primero, pasiva activa. Pasiva activa. Se puede decir, algunos dicen, se ha afirmado con seguridad que el español posee dos voces, activa y pasiva. Nadie, que es todos y uno, podría dilucidar con certeza absoluta ni parcial cuál voz es más fiel a las modulaciones de acción o pensamiento. Se ha dicho que la voluntad descansa al emplear la pasiva, voz por la que el carro no mató al perro, sino el perro fue muerto por el carro. Y entonces el mundo se ordena al revés, y los actos flotan sueltos, y de ellos se puede descansar. Tal vez dormir se pueda, y el perro no muera, sino solo un poco. En cambio, otros prefieren, al escribir o hablar, ser tan puntuales como el cuchillo que el reloj esconde, y nunca dejar un cabo suelto, como el refrán ordena, aunque los barcos hayan zarpado a mucho, bien amarrados o no, todos sus cabos. Y entonces las afirmaciones suenan precisas como balas de certeza. Todos sabemos entonces que es a las 5:20 en la calle lodosa del presente, cuando el carro en voz activa mata todos los días al mismo perro triste, al final de esta historia que termina. Se dice, ha sido dicho, he oído decir, que en un probable universo se podrá oír un día, el carro ha sido muerto por el perro. Y esta última ahora sí que se llama destierro. Muy lejos, no sé dónde, en qué rincón languidecen íngrimas, solio, feraz, blandengue, expolio, aburridas con tirria, befa, mofa y descalabro. Nadie se arredra para apartarlas, como apestadas lucen el polvo entre sus sílabas canas, enmohecidas. Ya pocos sacan de su encierro a Ofidio, Pórfido, Lábaro, pocas veces cíngulo, cini, olvidados cántaro, alabastro, palio, historia remota opalescente, inmarcesible, desastrada. Por las noches se dan cita en las páginas de provectos diccionarios que antes pródigos, antiguos, ahora caminan soturnos al anaquel de lo inservible. Avalorios moribundos en el talud del tiempo, afónicas y agónicas pedrerías para nadie. Gracias. Bueno, pues yo les voy a leer en esta parte poemas recientes que no están publicados en ningún libro. Sí están publicados en algún lugar, algunos, pero no están, no forman parte de un libro. Estoy escribiendo un libro que se llama, para el que tengo título, que eso es una cosa curiosa, que se llama Mi cuerpo de memoria. Pero pero en fin, tengo una infinidad de poemas en los que sigo trabajando y estos en parte son de este libro. Los dos abuelos. Está dedicado a mi hermana
Al fin de la Guerra Civil Española, los padres de mamá y papá fueron a dar en Francia a la playa de Argelès-sur-Mer, un campo de concentración aquel entonces. El de mamá salió de España como combatiente. El de papá evacuando a la escuela de Ibiza, de la que era director. Al final los dos, que no se conocían por venir de lugares distintos, en Aragón y Cataluña, estaban en la misma arena, reducido su ser a ese desierto que debió ser para muchos el borde de ese mar. Leo sobre la depresión que acarreaba esa arena y cómo los antes divididos en corrientes a los que reunió la adversidad trataron de paliarla con charlas y revistas, circulando los libros que tenían. Lo mismo sucedió en otros espacios donde siguió su exilio. Palabras y dibujos se volvieron hogares hasta en medio del mar. No conocí al abuelo paterno. Murió cuando papá tenía 12 años. Papá absorbió toda esa tristeza de la arena sin fin que debió ser el campo para su padre. Un hombre sensible y muy lector, también sus ilusiones y su humor. Papá oscilaba entre una tristeza absurda y una alegría indescriptible. El mundo era arena imposible de sembrar, y así nos enseñó a concebirlo. Pero también quería al abuelo materno, a quien la arena del campo no lo afectó de la misma manera, y no era melancólico. Era agente viajero y salía feliz a trabajar en México en las peores épocas incluso. Con él papá reía, porque ese abuelo lo conoció de niño en Dominicana cuando aún tenía padre. Su actitud vital lo liberaba de ese peso que él, hijo de viuda y solo sin su hermana, tenía que cargar. Este poema está dedicado a Antonio del Toro, en memoria de Antonio. Se llama Materia Pensante. En tus poemas pasta el rumiante, resultan de su larga digestión, de su capacidad de estar inmóvil, mirando absorto, casi ausente, también de escabullirse de la escena y verla desde lejos. El carnívoro también está ahí, listo para atrapar lo que engullirá con singular placer. Pareces decir que latimos en un tejido que apenas entendemos en nosotros, pero domina todo ferozmente. Un mar que nos habita y habitamos, donde la conciencia se extravía. Te sumerges y tu mente deambula entre el agua y el aire, sopesando los suelos, las cosas de la tierra, la atmósfera y el espacio interestelar. Sabes que estar aquí es entrar en materia, hundirse hasta las cejas, sentir esa energía que irradian las almohadas, escucharla fluir en la mano que escribe, la pared, el tinaco, la azotea, la barranca, los perros, su ladrido a lo lejos, los teporochos, los gatos que pisan con cautela, el árbol que crece y cualquier animal. Saltar fuera de lo humano es lo que tú valoras, abrigar todo con mantos de palabras que alivien el pasar. Otro poema. Cuando mi madre se embarazó de mí, papá quiso dejarla. Ella se empeñó en que yo naciera y llevara su nombre. Deseaba además enviarme a una escuela no del exilio español, donde aprendiera inglés. Quizá en ese momento ella, que padeció cierta orfandad, deseaba renacer en México conmigo, siendo otra además de la que era. Pasada la tormenta se embarazó de mi hermano y yo estaba la mayoría del tiempo con mi abuela paterna, quien decidió mandarme a Madrid, uno de los colegios del exilio. En mi niñez, mamá me fue dejando como un sueño por estar muy absorta en mi padre y mi hermano. Mamá volvió a enfrentar su sueño en mí cuando mi cuerpo se desarrolló y yo me rebelé.
Al despertar, aún siento como mío el enojo y la angustia que yo le provoqué de adolescente. Ella no pudo serlo, quizá muy pocas de su generación podían. Aún me mira en mi interior con esa distancia y extrañeza con la que me quería y que he mantenido en lo que escribo. Nunca he dejado de ser la que de niña observó en sus familiares y maestros exiliados su silencio absorto en pensamientos y su atención excesiva en detalles. Era yo arena que iba resbalando entre sus gestos. Terminaba perdida en instantes que ellos no contemplaban solo por mi desprendimiento e ignorancia. Me salvó ser arena esparcida ahora aquí en el suelo que piso. Como otros, provengo de dunas como las del Sahara, que se deshacen y viajan gracias a la corriente a otras tierras lejanas. Hasta el 68 vivía entre sueños. Gracias a papá que amaba el cine más que a la vida real y no me lo prohibía. En la televisión los alimentaban con gente que viajaba a las estrellas o se burlaba de la Guerra Fría. También los Beatles me hacían soñar otros paisajes. El hombre unidimensional de Marcuse, muy subrayado y anotado por mamá, y la vuelta al día en 80 mundos de Cortázar, siempre estaban dispuestos en la sala. Yo los ojeaba casi sin entenderlos. Mi hermano leía Dickens, quizá ya también leía Beckett. El teatro del absurdo nos rodeaba. Él y mi prima actuaban para toda la familia los domingos. Mamá me envió a Tlatelolco con los tíos, primos y abuelos al final de septiembre para que no anduviera con estudiantes mayores que al sur de la ciudad organizaron mítines. Los hippies ya no estaban. El 2 de octubre me tomó por sorpresa. Supe que nos mataban. Desperté de repente sin entender quién éramos, dónde diablos estaban. A nuestra soledad llaman los pájaros. A una amiga la visita un mirlo. A mi casa regresa la tórtola que salvé de las fauces de mi perro. De nuevo la tomo con cuidado para llevarla a la terraza y ponerla en la baranda, como si fuera un rito que iniciamos. Está más grande. Me maravilla la oscura falda que ahora lleva. Me permite mirarla inmóvil en la baranda, sopesando quizá que volará y de pronto lo hace. El mirlo de mi amiga está en un video. La tórtola está aquí en este poema, donde ya no la espero. Sigue cerca y sé que ha de volver al nido que le he hecho en esta página. Hace 30,000 años. Pienso en ella arrobada al fondo de la cueva. Observa los caballos que ha pintado, como si los hubiera traído del borde del barranco donde los contempló. Los hombres se acercan siempre a tratar de montarlos. Ella no, solo los mira largamente cuando puede y ellos también la miran de sus labios. En la cueva, al pintarlos, ha sentido su olor y sus relinchos cuando juegan. Tan fuerte es el calor de la memoria que persiste en la flama y sus cenizas. Pintó con ellas, con su pequeña mano cuyo meñique es corto, y también le imprimió en la pared, solo por decir que ella los miró. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, Alicia. Generalmente dejamos ahora un pequeño espacio para que el público pueda hacer comentarios, preguntas, consultas aquí a las presentes. Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, el micrófono es disponible.
Últimamente he regresado a la poesía después de muchos años de estar investigando antropología y cosas así. Y descubrí que no puedo repetir un poema. Me es absolutamente imposible. Quería preguntarles si se puede. O sea, lo pienso y si no lo anoto enseguida, se me va para siempre. No puedo recordar. Quería preguntarles eso. O sea, memorizar un poema, ¿o qué quieres decir? No entiendo bien la pregunta. Pienso un poema. Sí. Y si no lo escribo enseguida, no lo puedo jamás reproducir. Se va, se pierde. Eso es muy común, Eso ¿no? Que siempre sea pasa, sí sucede siempre. Excelente. Siempre pasa. muy efímero. Eso quiere decir entonces, claro, que el poema es una expresión de la emoción, nada más. Sí, claro. No puede ser de la razón. No. Y eso es lo que yo leo ahora que regresé y estoy leyendo, ya se me metí en el cara de libro ese Facebook. Que eso es lo maravilloso, que ya no entro en contacto con la aridez de la antropología, de la historia, de la sociología, y que entro en contacto con la poesía y soy feliz. No, Creo que también hay una mezcla de emoción e ideas en la poesía, aunque está tan mezclado que es muy difícil. No se puede como separar una cosa de otra, como no se puede separar la forma del fondo. También los poemas tienen inserto, emoción y pensamiento, pero es como muy difícil separarlos. El pensamiento es cuando uno corrige, ¿no? Porque claro, sale, y luego cuando uno relee se encuentra las faltas de gramática, lo que sea. Pero fíjate, Octavio Paz dice una cosa en el monogramático que es muy interesante, porque, o sea, él trata como que de romper con esta idea del romanticismo, de que esto, de que todo, o sea, de que la poesía es una expresión emocional de un sujeto que somos, ¿no? Y lo que él dice, muy influido por el pensamiento budista, yo me imagino, es que en el caso de los poemas, y yo creo que son los poetas lo sentimos, es que de alguna manera no eres tú el que está como de alguna manera pensando voluntariamente en algo, sino que de pronto hay alguien, algo en ti, hay un yo más original en ti que probablemente proviene, que es todo tu cuerpo y toda tu forma de percibir, ¿no? Y que están presentes siempre, ¿no? Eso lo dice Paz, que de alguna manera es el verdadero sujeto, ¿no? Entonces, cuando uno escribe poesía en general, lo que pasa es que se te ocurre el poema, pero no es que sea como una especie de construcción que hayas estado haciendo, sino que hay alguien en ti que ha estado atento de esa manera y que tú simple y sencillamente lo estás dejando salir, ¿no? Lo estás dejando salir y lo estás dejando que perciba, ¿no? Bueno, hay narradores, Ana me ha contado varias veces que ellos que ella escucha una voz que le narra, ¿no? Entonces, de alguna manera los escritores, o sea, no es que escribir sea una voluntad, sino que de alguna manera es ponerse, es un estado de atención, de contemplación de algo, ¿no? Qué lindo oírlas. Nada más estoy diciendo que cuando escribí mis primeros poemas, que publicó Juan José Arriola en el Cuaderno del Unicornio, y leí poesía en voz alta en el bosque de Chapultepec, pertenezco a una generación latino, vieja. Y yo me ponía a escribir poemas en esa época.
luego ya me metí en otra cosa. Y yo veía gente que decía, voy a escribir un poema. Bueno, pero en estos últimos tiempos, en el año, ha sido que algo me surge, dormida inclusive. Sí. Y entonces, no sé grabar todavía en ese coso, Eso el sí, tiene teléfono. mucho que grabar. Entonces escribo a ciegas, es decir, no prendo la luz, escribo en una libreta que tengo. Luego me di cuenta que tenía muchos de esos cuadernos escritos de noche a oscuras que nunca recuperé. Entonces tengo mucha emoción de que gracias a ustedes yo estoy regresando porque no me queda otro tipo de cosa, ya no puedo hacer otra cosa más que sentir. Pues sí, muy bien, qué maravilla. ¿Algún otro comentario o pregunta? Gracias. Tú mencionaste hace un momento como una similitud que hay entre el lenguaje matemático y la poesía, algo por ahí. A mí, yo quisiera preguntarte, ¿qué parte de la matemática está en la poesía y qué parte de la poesía está en la matemática? No, ¿O entendí mal? estaba haciendo, o sea, una analogía, porque en realidad el lenguaje matemático es un lenguaje concreto donde, por ejemplo, donde A significa A y B significa B y que no es el caso del lenguaje poético, ¿no? O sea, en el lenguaje poético hay como un juego semántico, ¿no? Esto que hace que las palabras se relacionen en ciertos ámbitos semióticos de distinta manera, y eso es la metáfora, ¿no? Y esto, no, lo digo en el sentido de que generalmente esa profundidad, esa flexibilidad, en la significación, ¿no? que está en las metáforas, esto generalmente en el lenguaje común y corriente se pierde. O sea, se pierden los matices. Entonces, muchas veces las palabras dichas con la amplitud que les puede dar la poesía en determinados contextos, la amplitud significativa, las palabras pierden, se achatan, pierden significación y en ese sentido el lenguaje se vuelve mucho menos profundo, mucho menos sutil, mucho menos interesante. Eso yo creo que pasa mucho con todos los reportes académicos y en fin, que no tienen esta flexibilidad, ¿no? Que tiene alguien que escribe literatura, ¿no? Para utilizar el lenguaje. En ese sentido estaba hablando de que el lenguaje poético sería como lo equivalente a las matemáticas, ¿no? O sea, a la complejidad de las matemáticas, ¿no? En ese sentido lo decía. Voy a decir una cosa más, que durante mi maestría en la Flaxo leí los 3 tomos del Capital y desde entonces dije, perdí la poesía porque ya nunca pude pensar en un poema. Naturalmente. Es muy complejo el lenguaje sociológico. Cualquier lenguaje académico muy especializado casi que expulsa a todos los lectores que no sean parte de esa cofradía de especialistas. No creo que la poesía es lo contrario. La poesía es como abierta a que cualquier persona con un mínimo, por supuesto, de cultura, porque hay muchos tipos de poemas, hay unos poemas que sí requieren más conocimiento de la lengua, etcétera, pero en general es como más abierta, como el corazón del idioma, por decirlo de alguna manera. Bueno, en nombre de Librería Bonilla queremos agradecer a
Blanca Luz Pulido y a Alicia García Bergua por esta participación en el ciclo de poesía de mujeres. También agradecemos al público presente. Los dejamos invitados para la próxima sesión del ciclo, que sería el sábado 3 de febrero, con las poetas Lorena Garduño y Claudia Puente. Buenas tardes.